A lo largo de los siglos, las fronteras de Rusia han sido todo menos estáticas. Desde pequeños núcleos de poder hasta uno de los imperios más vastos que ha conocido la humanidad, su geografía ha cambiado tantas veces como sus formas de gobierno. Pero, ¿cómo llegó este país a ocupar una décima parte de la superficie terrestre? ¿Qué eventos históricos moldearon su tamaño actual? Hoy exploraremos la sorprendente evolución territorial de Rusia, desde sus orígenes medievales hasta convertirse en una superpotencia con 11 usos horarios distintos. Rusia no solo impresiona por su tamaño, sino también por su complejidad. Desde las costas del mar Báltico hasta los confines helados del estrecho de Bering, cada rincón cuenta una historia distinta. En su vasto territorio coexisten desiertos, tundras, montañas y selvas boreales, así como cientos de etnias, lenguas y culturas. A lo largo del tiempo, esta diversidad ha sido absorbida, asimilada o, en ocasiones, resistida por las distintas entidades políticas que precedieron a la actual Federación Rusa. Con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, Rusia es el país más extenso del planeta, abarcando un 11% de toda la superficie terrestre emergida. Para ponerlo en perspectiva, si tomaras el globo terráqueo y señalaras un punto al azar, hay una probabilidad de 1 en 9 de que ese lugar pertenezca a Rusia. Y esto, sorprendentemente, no representa su momento de mayor expansión territorial. Durante el siglo XX, la extinta Unión Soviética alcanzó un tamaño aún más descomunal, 22 millones de kilómetros cuadrados. Pero incluso ese coloso no ostenta el récord absoluto. En otros momentos históricos, las entidades rusas controlaron territorios aún más amplios, una hazaña que deja en claro el enorme dinamismo político y militar que ha caracterizado su historia. Para entender esta evolución, hay que remontarse al año 882, cuando surge la Rus de Kiev, una federación de pueblos eslavos que marcó el punto de partida de lo que más adelante sería Rusia. Pero también Ucrania y Bielorrusia. Uno de los capítulos más sorprendentes de la expansión territorial rusa ocurrió en dirección a Siberia. Curiosamente, este proceso no estuvo marcado por grandes enfrentamientos militares. Las tierras que se extendían más allá de los montes Urales, considerados la frontera natural entre Europa y Asia, eran extensas, frías, poco habitadas y difíciles de conquistar, pero también escasamente defendidas. Así, los rusos fueron avanzando sin encontrar mayores obstáculos, estableciendo rutas, fuertes y asentamientos de forma progresiva. Lo que en principio parecía una expansión hacia lo inhóspito, se transformó con el tiempo en una de las decisiones más rentables de la historia territorial rusa. Las vastas reservas de gas natural, petróleo, carbón y minerales que hoy alimentan gran parte de la economía del país se encuentran en estas regiones siberianas, antaño consideradas improductivas. El avance hacia el este fue tan acelerado que, en menos de un siglo, los exploradores ya habían llegado a las costas del Océano Pacífico en 1639. Fue una conquista sin precedentes por su velocidad y alcance. Décadas más tarde, en 1721, Pedro el Grande formalizó la creación del Imperio ruso. Bajo su liderazgo, se inició un nuevo ciclo de expansión, esta vez hacia el oeste europeo. Una de las victorias más significativas en este frente fue contra el poderoso Imperio sueco, lo que permitió a Rusia controlar la costa del mar Báltico. Como símbolo de este giro occidental, Pedro fundó San Petersburgo y la convirtió en capital imperial, abriendo una ventana a Europa que marcaría el rumbo del país durante más de 2 siglos. Durante el siglo XVIII, Rusia amplió su control sobre regiones que hoy pertenecen a Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia y Ucrania. La península de Crimea también fue incorporada al imperio, destacándose desde entonces como una pieza clave por su valor estratégico y su ubicación privilegiada en el Mar Negro. Mientras tanto, en el extremo oriental, las expediciones rusas no se detuvieron. A mediados del siglo XVIII, se consolidó el dominio sobre la península de Kamchatka y se cruzó el estrecho de Bering hacia América del Norte. En 1741 llegaron a lo que hoy es Alaska y, en 1784, fundaron el primer asentamiento permanente. Así, Rusia se transformó en una potencia tricontinental, con presencia en Europa, Asia y América. El sueño imperial no se detuvo allí. En 1812, los rusos establecieron Fuerte Ross, una colonia en la actual California, desde donde se proveían de alimentos y recursos para sostener sus posesiones en Alaska. Aunque de corta duración, esta presencia en suelo estadounidense reflejaba el alcance global de la expansión rusa. Incluso en lugares tan inesperados como Oceanía, Rusia intentó plantar bandera.
En 1816, un grupo de colonos procedentes de Alaska estableció una base en Hawái, pero fueron expulsados un año después por el rey Kamehameha. También hubo una breve incursión en África. En 1889, una expedición rusa se asentó en Sagayo, actual Djibouti, con la intención de ayudar a los locales frente a los intereses coloniales italianos. No obstante, el intento fracasó rápidamente. Volviendo a Europa, las guerras napoleónicas a comienzos del siglo XIX provocaron un reordenamiento del mapa continental. Rusia resistió la invasión francesa y, en ese contexto, llegó a controlar territorios tan dispares como las Islas Jónicas, hoy parte de Grecia, entre 1800 y 1807, o la ciudad de Kotor, actual Montenegro, durante un breve periodo en 1806. A lo largo del siglo XIX, el imperio continuó expandiéndose. Se incorporaron territorios desde Finlandia hasta Polonia y Moldavia, consolidando su influencia sobre Europa del Este. Hacia el sur, las campañas militares permitieron anexar regiones del Cáucaso como Tiflis, actual Tiflis, Ereván y Bakú, hoy capitales de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, respectivamente. Más allá del Cáucaso y cruzando el mar Caspio, Rusia también sumó vastas áreas de Asia Central, incorporando los actuales Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Esta zona se convirtió en un eje clave de la influencia rusa durante el siglo XIX, tanto por su posición estratégica como por sus recursos naturales. En el extremo oriental, las fronteras continuaron empujándose hacia el sur, acercándose a las regiones chinas. Ciudades como Vladivostok surgieron como puertos vitales en esta parte del imperio y se transformaron en puntos de conexión gracias al desarrollo del ferrocarril transiberiano, cuya construcción fue crucial para la integración de las regiones orientales con el núcleo del país. Este proyecto, terminado a principios del siglo XX, no solo facilitó el transporte y el comercio, sino que también reforzó el control político y militar sobre territorios remotos, consolidando así uno de los imperios más extensos y diversos de todos los tiempos. En 1867, Rusia tomó una decisión que todavía hoy genera debate: vendió el vasto y remoto territorio de Alaska a los Estados Unidos por apenas $7,2 millones. Aunque en su momento parecía una transacción lógica, Alaska era difícil de defender, costosa de mantener y alejada de los centros de poder. Con el tiempo se revelaría como una pérdida estratégica, especialmente por los recursos naturales que alberga. Curiosamente, este desprendimiento territorial coincidió con el momento en que Rusia alcanzó su mayor extensión geográfica en la historia. Aunque es difícil precisar el año exacto, se estima que hacia fines del siglo XIX, justo antes o después de la venta de Alaska, el imperio administraba unos 22,8 millones de kilómetros cuadrados, lo que representaba aproximadamente el 17% de la superficie terrestre emergida del planeta. Desde San Petersburgo se gobernaba un territorio que se extendía desde Europa Central hasta América del Norte y desde el Ártico hasta el corazón de Asia. Sin embargo, ese coloso no duraría para siempre. Uno de los momentos más trascendentales en la historia rusa fue el colapso del imperio zarista tras la revolución de 1917, que dio origen a un nuevo proyecto político: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS. Moscú volvió a ser la capital, pero el mapa ya no era el mismo. Finlandia, Polonia y otras regiones occidentales quedaron fuera del nuevo bloque soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS volvió a expandir sus fronteras, esta vez con el respaldo de sus victorias militares. Se reincorporaron los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, Moldavia y el enclave de Kaliningrado, que hoy sigue siendo parte del territorio ruso. En ese contexto, la Unión Soviética alcanzó su mayor superficie, 22,4 millones de kilómetros cuadrados, apenas por debajo del récord imperial del siglo anterior. Pero la segunda mitad del siglo XX trajo consigo nuevas tensiones, crisis económicas y una creciente presión interna. El colapso final llegó entre 1990 y 1991. En apenas un par de años, la URSS se desintegró, dando paso a 15 nuevos estados independientes, los 3 bálticos, 3 en Europa del Este, 3 en el Cáucaso, 5 en Asia Central y, por supuesto, Rusia, el núcleo histórico y heredero institucional de la Unión Soviética. Tras una década marcada por la inestabilidad económica, conflictos en regiones separatistas y pérdida de influencia global, la llegada de Vladimir Putin al poder en el año 2000 cambió el rumbo. Exoficial de la KGB y defensor del rol histórico de Rusia como potencia, Putin impulsó una política de restauración del poder geopolítico ruso,
reavivando ideas irredentistas que habían estado latentes desde el colapso soviético. Bajo su gobierno, Moscú reconoció las independencias de Abjasia y Osetia del Sur tras la guerra con Georgia en 2008, y en 2014 sorprendió al mundo con la anexión de Crimea, territorio ucraniano con gran valor estratégico. 8 años más tarde, en 2022, se lanzó una invasión a gran escala sobre Ucrania, enmarcada dentro de una política de expansión y reafirmación del poder ruso en su entorno regional. Hoy, la Federación Rusa posee alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados, lo que la mantiene como el país más extenso del mundo. Sin embargo, se trata de una cifra menor si se la compara con el pico alcanzado en los siglos XIX y XX. Aún así, la influencia de Rusia sigue siendo significativa, tanto en términos territoriales como políticos y militares. ¿Te sorprendió la historia de las fronteras rusas? Entonces deja tu like si aprendiste algo nuevo y suscríbete para no perderte los próximos videos.